cantidad de solicitudes que se han presentado ante el BPS de seguro de paro. Podemos decir que el día 18 había 21.000 solicitudes, al otro día ya había 32.000 y hoy todavía con un número que es de el pasado 20 de marzo, estamos superando las 40.000 solicitudes de las empresas para el subsidio por desempleo. ¿Qué significa esto para el BPS en la actualidad? Bueno, lo que significa de alguna manera es que la seguridad social está en condiciones, tiene las herramientas y está preparado para hacer frente a esta situación, pero no es solamente el Banco de Previsión Social. Acá el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía deberán también tomar medidas que garanticen, por supuesto, el pago de estas prestaciones. Esto quiere decir que seguramente vamos a tener mucho más seguros de paro que los que hemos tenido en los meses anteriores, y esa cantidad de seguros de paro por encima del promedio mensual que tenemos necesitará de más recursos de parte de rentas generales. Ustedes saben bien que el BPS necesita anualmente una asistencia financiera igual al 1% del Producto Bruto Interno. Si en lugar de tener 11.000 solicitudes como tenemos habitualmente, estamos por encima de las 40.000, todavía faltan 10 días desde el unos 10 días desde el 20 de marzo, que es el último dato que tenemos, hasta fin de mes, y seguramente esto va a seguir aumentando. Todavía no está operativo el seguro de paro parcial que resolvió el gobierno, o sea que todo hace pensar de que esta cifra de 40.000 solicitudes, o casi 41.000, va a ir en ascenso, y bueno, por supuesto que se va a necesitar más asistencia financiera para estos meses que van a ser necesarios estos seguros de paro, porque de otra forma estos trabajadores quedarían totalmente desprotegidos frente a la falta de ingresos. En cuanto a las repercusiones de esta emergencia sanitaria, también se firmó recientemente el beneficio de la licencia anticipada o licencia especial a los trabajadores de la construcción. ¿Cómo se llega a ese acuerdo? ¿Cuáles son los detalles? Y la misma pregunta que hoy, ¿cuánto incide esto en los recursos del BPS? Bueno, en primer lugar, esta medida era necesaria, porque lo antes posible que se pueda, tener la menos cantidad de gente en los lugares de trabajo, la menos cantidad de aglomeración de público, de que la gente no ande circulando por la vía pública, salvo que sea de suma necesidad. Eso contribuye a detener la propagación del virus, que si no lo hacemos va a tener primero va a traer como consecuencia una crisis económica y después una crisis social. O sea que todo lo que se haga ahora es importante, y los trabajadores de la construcción junto con las cámaras empresariales desde hace tiempo vienen hablando para justamente instrumentar este adelanto de la licencia o de licencia especial, como se le ha llamado, y en la negociación colectiva a través de los consejos salarios se logró que también el gobierno entendiera esta situación. Creo que todas las partes la entendemos, pero por supuesto que hay que tomar decisiones y esas decisiones tienen un costo, como tú decías, pero creo que en este momento no hay que preguntar cuánto valen las medidas, sino cuánto contribuyen a que el daño que va a ser esta epidemia o esta pandemia no ponga en peligro otras cosas después que esto se pueda encaminar, después que esto se controle, porque tenemos que pensar también qué va a pasar después con el país. Seguramente después que pase estos días y estas semanas, cuando esto se normalice, vamos a tener una cifra de desempleo totalmente distinta a la que conocíamos en los últimos años, vamos a tener indicadores de pobreza y de informalidad totalmente diferentes a los que conocimos hasta antes de esta crisis, y bueno, va a haber una inflación mucho mayor, porque las distintas medidas van a generar seguramente algún tipo de consecuencia en la inflación, va a bajar el salario, o sea, va a haber una situación que vamos a tener que atender, pero hoy lo más importante es cuidar la salud de los uruguayos, y los trabajadores de la construcción lo que hicieron con esa licencia especial fue tratar de evitar de que 45.000 personas anden trasladándose desde la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y en las obras estar, digamos, en algunas obras un número importante de trabajadores todos juntos, que
que eso es un potencial vector para que la enfermedad se propague. O sea que estamos con este convenio evitando que todas esas personas y la familia de esas personas salgan a la calle, y eso minimiza las posibilidades de la propagación. Por supuesto no alcanza, pero es importante, y lo importante también de esto es que hubo un acuerdo donde los empresarios ponen una parte, donde el gobierno va a tener que poner también una parte para financiar ese convenio, y los trabajadores también van a sacrificar un jornal. No tengo exactamente cómo va a ser el mecanismo, porque la verdad que no me ha dado el tiempo para poder ir al detalle de lo que dice el convenio, pero hay también un sacrificio de parte de los trabajadores para hacer posible este acuerdo. La última, ¿cuál es el sector siguiente más afectado desde su punto de vista, o que más rápidamente necesitaría llegar a un acuerdo para evitar consecuencias mayores en cuanto a la propagación del virus, que es lo fundamental ahora? Bueno, yo no sé si va a haber tiempo y si hay condiciones en otro sector de actividad como lo hubo en la construcción, porque ahí se necesita un sindicato que realmente tenga la capacidad de poder unir, de poder organizar a las personas atrás de esta propuesta, y además también del otro lado tener un sector empresarial que esté dispuesto a discutir alguna solución donde, como decía, tiene costo y los empresarios tienen que aceptar de que hay una parte que tienen que financiar ellos. No sé si en otros sectores de actividad hay las mismas condiciones que hay en el sector de la construcción, pero te puedo decir que los sectores que más han enviado trabajadores al seguro de paro son el comercio minorista y comercio mayorista, los trabajadores que están en la parte, digamos, de servicios, ya sea hotelero, gastronómico, y bueno, y sin duda que toda la parte administrativa de apoyo administrativo son los principales sectores que han tenido podríamos decir, las primeras consecuencias de esta pandemia. Por ejemplo, la industria manufacturera y el comercio minorista y mayorista, en el primer número que te di, el 18 de marzo, la mitad de las solicitudes, que eran 21.100, la mitad se explicaba con la industria manufacturera y el comercio mayorista y minorista. O sea, el 50% de esas solicitudes se explicaba solamente con esos dos sectores. O sea, había casi 10.000 solicitudes que pertenecían a esos dos sectores, y casi 50 y 50. O sea, 5.000 aproximadamente del comercio y 5.000 de la industria manufacturera. Correcto. Ramón.